Empecemos. Bueno, buenos días. Mi nombre, bueno, todos me conocen. Vamos a iniciar con el tema que me corresponde, que me voy a sentar mejor, que es manejo de vejiga e intestino neurogénico en el lesionado medular. Entonces, para comenzar, pues vamos a dar un poco de contexto con respecto a la lesión medular. En Estados Unidos la incidencia de lesión medular es aproximadamente 54 casos por millón de habitantes. Más o menos al año se presentan 17.700 casos, siendo Estados Unidos, digamos, el país con mayor incidencia de lesión medular. En Europa, la incidencia es de 12 a 24 casos por millón de habitantes. Para Colombia no hay datos específicos, pero más o menos la incidencia está en 19 casos por millón de habitantes. La prevalencia para Estados Unidos es de 1.298 casos por millón de habitantes, lo que da más o menos 288.000 casos que presentan lesión medular, digamos, en el momento. La edad media de presentación es de 43 años, se presenta sobre todo en adultos jóvenes, hombres, el 80% de los casos de lesión medular es en hombres, y esta relación cambia cuando la edad es superior a 65 años, donde las mujeres ya presentan el 44% de la incidencia y relacionado sobre todo con caídas. La lesión medular afecta directamente en la calidad de vida de los pacientes por las secuelas y las comorbilidades que se presentan y adicionalmente por las afectaciones sociales que también genera la lesión medular. Y impacta directamente la esperanza de vida, sobre todo en el primer año. En el primer año se presenta la mayor mortalidad y aumenta el riesgo hasta 5 veces de mortalidad prematura en los pacientes que presentan lesión medular. Con respecto a la etiología, el 50% de las causas se relacionan con accidentes de tránsito, de predominio en nuestro país, accidentes en motocicleta. En la segunda causa es las caídas mayores de 60 años, generando el 28% de las causas, violencia el 14%, deportivas el 8% y laborales el 8%. Digamos que hay diferentes páginas y uno ahí puede encontrar la clasificación específica por edad, sexo y raza para la causa de la lesión medular. Pero a gran modo, estas son las causas más frecuentes. Con respecto a la localización, el 55% de las lesiones medulares se presentan a nivel cervical y el resto se distribuyen 15% lumbar, 15% torácico y 15% toracolumbar. La mortalidad hospitalaria en una lesión medular puede oscilar entre el 4% hasta el 16% y solo el 1% de los pacientes van a tener una recuperación neurológica completa. Esto en todos los, digamos, en todos los trastornos, sea completa o sea incompleta la lesión. Con respecto a la anatomía, pues recordar que la médula espinal termina a nivel de L1, L2, pero puede ser también tan bajo como L3 o llegar hasta T12. Recordar pues los haces posteriores, la parte posterior que lleva la parte de propiocepción vibración, que es el fascículo gracilis, el cuneatus, gracilis para miembros inferiores, cuneatus para miembros superiores. Recordar el haz espinolotalámico, que es el que se decusa y lleva la sensación térmica y el dolor. Y recordar de igual forma el córtico espinal lateral, que es el que nos va a llevar la parte motora. Entonces, en esta imagen de la derecha podemos mirar hasta dónde llega el cono medular y de ahí, perdón, hasta dónde llega la médula espinal y de ahí tenemos lo que se conoce como el cono medular y la cola de caballo. Esto nos va a ser importante en el manejo de intestino y vejiga neurogénica, ya que de acuerdo al nivel de la lesión, la presentación clínica va a ser diferente y pues vamos a tener, digamos, un manejo y un enfoque diferente, sobre todo si la lesión es más o menos de L2 hacia arriba, que ya lo vamos a mirar. Entonces, de L2 hacia arriba vamos a tener un tipo de lesión diferente y de L2 hacia abajo, cuando compromete cola de caballo, va a ser una vejiga y un intestino diferente. Recordar los síndromes clínicos de lesión medular, entonces recordar el síndrome anterior, que pues predomina sobre todo la parte motora, el central, que sobre todo se dan lesiones cervicales
sobre todo en pacientes ancianos que tienen antecedentes de patología cervical, y lo que sucede es digamos, compromete al haber una extensión de la columna, se compromete la parte central y va a haber un predominio de debilidad de miembros superiores, pero también puede comprometer vejiga e intestino. La parte posterior, el síndrome posterior, que básicamente va a ser sensitivo de la parte de vibración propiocepción, la hemisección medular, que es otro síndrome, el síndrome de cono medular y de cola de caballo. Con respecto al nivel sensitivo, recordar que el nivel sensitivo se determina por el dermatoma más bajo en el que se observa tacto superficial y pinchazo. Entonces, debe siempre valorarse en una lesión medular tanto el tacto superficial, que puede ser con un algodón o con la yema del dedo, como la punción con un microfilamento. El nivel motor se determina por el nivel, por el miotoma inervado más bajo que tenga fuerza de 3 en la escala de medición de la fuerza, o sea, que venza la gravedad, y debe que los músculos de los miotomas superiores a este deben estar conservados, así se determina el nivel motor. Y el nivel neurológico es el segmento caudal de la médula en el cual la sensibilidad y la función motora está conservada de manera bilateral. Entonces, recordar, se deben evaluar los 28 dermatomas y se deben evaluar 5 miotomas en miembro superior y 5 miotomas en el miembro inferior para determinar el nivel neurológico. Con respecto a la lesión completa, entonces la diferencia entre lesión incompleta y lesión incompleta va a ser la preservación de función sensitiva o motora parcial a nivel sacro. Entonces la lesión completa, la parte sacra está totalmente ausente, no hay ni función sensitiva ni función motora, lo cual incluye presión anal profunda, sensibilidad perianal al tacto superficial y pinchazo, y no hay contracción voluntaria del esfínter anal externo. Mientras que en la lesión incompleta puede haber preservación sea de función sensitiva o de función motora parcialmente. Recordar la clasificación de Asia, que pues no solo nos clasifica, digamos, el grado de la lesión y la severidad, sino que también tiene un nivel pronóstico, ya que entre, digamos, en niveles A o B, la probabilidad de recuperación neurológica o funcional es menor a lesiones C y D. Entonces, no solo nos da un grado de clasificación de severidad de la lesión, sino que también nos genera un impacto en el pronóstico de los pacientes. Con respecto a las etapas, recordar que hay diferentes etapas en el proceso de la lesión medular. Entonces, por ejemplo, en las primeras horas conocemos lo que se llama el shock medular, que más o menos dura de 24 a 48 horas, y en esta hay una hiperpolarización de la monotoneurona superior, lo cual nos va a generar prácticamente hiporreflexia. Entonces, en las primeras 24 a 48 horas podemos encontrar una hiporreflexia generalizada sin que esto nos determine todavía, digamos, el nivel o la lesión medular completa. Por eso se debe continuar mirando, ya que después, a los 2 días o semanas, empieza a haber denervación, y ahí ya podemos empezar a mirar hiperreflexia, que puede ser temprana hasta las 4 semanas o ya tardía, la que se presenta después de las 4 semanas. Luego vamos a tener ya un estado crónico en el cual ya vamos a tener claramente las secuelas y debemos implementar las medidas necesarias, pero en cuanto a intestino neurogénico y vejiga neurogénica, la intervención, sobre todo en vejiga neurogénica, se debe hacer desde el principio para no perder, digamos, el hábito de llenado y evacuación de la vejiga. Entonces, las complicaciones pueden ser agudas. En las agudas tenemos infección de sitio operatorio o desplazamiento de la instrumentación quirúrgica en los pacientes llevados a cirugía. Causas de hospitalización frecuentes van a ser infección de vías urinarias, que esta nos va a competir con respecto al manejo de la vejiga neurogénica, neumonía y úlceras por presión sobreinfectadas. A largo plazo vamos a tener úlceras por presión, vejiga neurogénica, dolor neuropático, problemas respiratorios, que son la principal causa de hospitalización y mortalidad por neumonía, intestino neurogénico, fracturas neumotoras y trauma craneoencefálico en pacientes que tienen funcionalidad por caídas.
Entonces, después de esa introducción a la lesión medular, vamos a empezar con el intestino neurogénico. Entonces, con respecto a la epidemiología, 80% de los pacientes que tienen lesión medular tienen un trastorno intestinal. Es una de las causas más frecuentes, digamos, de complicaciones de la lesión medular y es una de las 3 consecuencias más graves en el lesionado medular. Afecta directamente la calidad de vida, sobre todo porque restringe actividades sociales, ya que los pacientes generalmente van a presentar incontinencia o no tienen control sobre la defecación y eso genera, digamos, una afectación importante en la calidad de vida y en la interacción social. Con respecto a la anatomía, recordar que el nervio vago es el responsable de la inervación parasimpática hasta el ángulo esplénico del colon. Después, la inervación del colon en el colon descendente y el recto va a ser dado por el nervio pélvico, que es rama de S2 y S4. Entonces, la parte parasimpática hiperganglionar del colon descendente va a estar inervada por el nervio pélvico, que son ramas de S2 y S4. Y el esfínter anal externo está inervado por el nervio pudendo, que también es rama motora de S2 y S4. Entonces, aquí, digamos, este nivel es importante porque nos va a tener la presentación diferente del intestino neurogénico. Entonces, de acuerdo al nivel de presentación, vamos a tener un intestino reflejo o un intestino arrefléxico. Entonces, ¿cuál es la característica del intestino reflejo? Entonces, es aquellos pacientes que tienen una lesión de motoneurona superior. Entonces, generalmente son lesiones sí o sí superiores a S2, pero generalmente se presentan más o menos desde L2 a L1. Entonces, cuando tenemos lesión en cola de caballo, perdón, superior a este nivel, vamos a tener un intestino reflejo que generalmente va a ser un intestino espástico en el cual vamos a tener tránsito lento, evacuación rectal deficiente. En este no va a haber debilidad del esfínter anal rectal, sino que va a haber una hipertonía, porque tenemos una motoneurona superior. La sensibilidad puede estar reducida o ausente y va a haber una pérdida de control voluntario del esfínter. Entonces, en el intestino reflejo lo que va a primar es la espasticidad o digamos la hipertonía del esfínter rectal externo, lo cual nos va a dificultar la evacuación, pero hay una ventaja y es que como la parte de S2 y S4 está conservada, vamos a tener reflejo. Entonces el colon va a poder tener reflejo evacuatorio, entonces cuando se llena el recto, va a poder por reflejo hacer defecar. Pero el problema de esto es que no es voluntario. Entonces ahí es la incontinencia fecal, los pacientes no van a tener control voluntario del esfínter, simplemente que es una ventaja terapéutica que ya la vamos a poder ver. En el intestino refléxico, la lesión sí se presenta a nivel de S2, S4 principalmente, pero en los estudios se ha descrito que una lesión por debajo del E2 puede presentar un intestino refléxico por el compromiso de la parte de cola caballo. Y en este sí lo que va a primar es una debilidad y una hipotonía generalizada, tanto en todo el colon como en el esfínter. Entonces, en este sí vamos a tener dificultad en la motilidad, también se va a ver alterado el peristaltismo y hay unas partes autonómicas que también se controlan desde la médula espinal, por ejemplo, la reabsorción de agua, la excreción de iones. Entonces vamos a tener un tránsito lento y una pérdida del control voluntario, lo cual nos da pues los síntomas de los pacientes. La presentación clínica habitual va a ser estreñimiento, evacuación rectal alterada, la incontinencia fecal, que en los pacientes con intestino arrefléxico va a ser por la debilidad y en los pacientes con intestino refléxico va a ser por el poco control voluntario y el reflejo de llenado del recto que va a generar pues el reflejo de defecación. Y hay un tiempo significativo dedicado al cuidado intestinal. Entonces estos pacientes demandan mucho tiempo en el cuidado intestinal, sea en cambio de pañales, sea en evacuación, si tienen funcionalidad en el baño, y eso es lo que nos genera afectación en la calidad de vida. Aquí cabe resaltar que todos los pacientes van a tener un diferente grado de forma y presentación, de severidad, entonces siempre individualizar y mirar la necesidad específica de cada paciente porque a pesar de que tenemos escalas que nos miden la severidad,
hay síntomas que afectan más a un paciente o cosas que a un paciente lo afectan más que a otros por el tipo de labor o por el tipo de familia o por el tipo de vivienda. Entonces siempre, digamos, sí hay que personalizar la necesidad del paciente para enfocar el tratamiento. Los objetivos del tratamiento van a ser mejorar el tránsito a través del colon y la evacuación rectal, restaurar el control del tiempo y el lugar para realizar la defecación, ya que los pacientes, esta es la mayor afectación en la calidad de vida, que ellos no saben en qué momento van a presentar esto. Entonces, si uno puede restaurar el tiempo, sea con maniobras que ya vamos a mirar, eso les va a mejorar la calidad de vida. Y lo que les decía, adaptar el tratamiento a las necesidades de cada persona. Entonces, dentro del tratamiento existe un tratamiento básico, hay un pilar básico que es la dieta. La dieta debe enriquecerse en fibra, ya que como vimos el estreñimiento es, digamos, la causa o la presentación clínica más frecuente. Hay diferentes estudios sobre los suplementos o sobre la alimentación rica en fibra y sí mejoran el estreñimiento, pero no hay claridad en una mejoría en la calidad de vida, porque esto no, o sea, simplemente lo que hace es mejorar la calidad o la consistencia de las heces sin impactar en la calidad de vida, en el tiempo en el que ellos realizan la defecación. Entonces, esta parte es importante, pero se debe complementar. La ingesta de líquidos debe ser abundante para mejorar la consistencia de las heces y se debe aprovechar el reflejo gastrocólico para inducir la defecación. Esto nos va a ayudar, digamos, en un acto reflejo para poder mejorar la parte del control del tiempo y el lugar. A pesar de que la mayoría de pacientes van a tener tetraplegia, en pacientes que tengan funcionalidad, se debe procurar por sentarlos para realizar la deposición. Esto nos ayuda también a mejorar por la gravedad, pues el mecanismo. Con respecto a los medicamentos, entonces tenemos la primera línea, son los laxantes orales. Tenemos diferentes tipos de laxantes. Hay laxantes de volumen solubles, que el más conocido es el psyllium. Hay laxantes insolubles, que es el salvado de trigo. Entonces, estos dos lo que hacen pues es aumentar el volumen intraluminal y lo que genera eso pues es un mayor peristaltismo desde la parte conservada, que es la parte inervada por el bajo. Esto nos puede ayudar, aunque los de primera línea son los laxantes osmóticos, que ahí son los más conocidos, PEG, lactulosa, dusoato cálcico y el hidróxido de magnesio. Los que más usamos son PEG y lactulosa. Lo que hacen estos es por gradiente osmótico atraer agua al lumen intestinal y eso también nos va a generar el peristaltismo aumentado. Entonces, para llevar, los osmóticos son la primera línea. Si estos no funcionan o si queremos complementar el manejo, podemos utilizar estimulantes como el bisacodilo, que es el más conocido. Este lo que hace es, digamos, activa la secreción de agua a través del lumen, pero actúa de forma similar al PEC. Lo que hace el bisacodilo adicional es evita la reabsorción de agua. Entonces, estos dos se pueden complementar si el PEC no funciona. Los procinéticos, como agonistas HCT4, metocolpramida y inostigmina, también están estudiados, pero los efectos adversos que generan, sobre todo a nivel sistémico, se prefiere no usarlos. Hay una revisión sistemática sobre el manejo médico de laxantes y la conclusión de la revisión es que hay manejos muy heterogéneos, los estudios no son homogéneos, no hay un criterio claro para escalar un medicamento, desescalar otro. Entonces sí hace falta estudios específicos para mirar, comparar medicamentos y mirar un grado, digamos, de evolución en el tratamiento. Con respecto a técnicas manuales, entonces existe la estimulación y la evacuación anorrectal digital. De acuerdo a estudios, más o menos de 15 a 72% de pacientes que tienen lesión medular usan alguna de las dos. Entonces, la estimulación rectal, para hacer la estimulación rectal debemos tener preservado el reflejo. Entonces, generalmente se debe dar en pacientes con lesión de monotoneurona superior, o sea, de L2 hacia arriba, que tengan preservada la parte sacra para que se estimule la parte perianal y se puede estimular el recto y esto nos genera lo que genera el rebosamiento. Entonces, el mismo reflejo de llenado rectal se puede dar a través de estimulación rectal y eso nos va a generar
la defecación. Entonces, en estos pacientes que tienen el reflejo, se puede utilizar la estimulación rectal. La técnica es más o menos durante 10 minutos hacer un estímulo perianal y se puede hacer estímulo rectal, y esto nos va a ayudar a que el paciente controle el momento en el que realiza su deposición. Entonces, esta es una técnica que mejora la calidad de vida y que la pueden hacer los propios pacientes si tienen la funcionalidad, o lo puede hacer un familiar o el cuidador. Entonces, esta parte es importante. La evacuación anorrectal digital, esa sí no necesita la parte del reflejo sacro conservado, sí necesita entrenamiento para evitar lesiones a nivel perianal, pero lo que básicamente consiste es en evacuar el recto manualmente. ¿Listo? Se puede complementar con estímulo químico, entonces uno puede usar el estímulo o la evacuación anorrectal y complementar con un laxante rectal que ya vamos a mirar, y esto nos va a ayudar a mejorar la evacuación en el momento para que el paciente pues pueda ir tranquilo o salir tranquilo sin necesidad de pensar en que va a tener que evacuar. ¿Listo? Con respecto a las laxantes rectales, tenemos supositorios y mini enemas. No traje los enemas porque en realidad la literatura no lo recomienda tanto. Entonces, dentro de los supositorios, el PEG con bisacodilo es el que mejor evidencia tiene. Entonces, PEG más bisacodilo es lo que se recomienda usar en primer medida. Colocar un supositorio es técnicamente más fácil que hacer un mini enema. Entonces, hay un estudio que compara un supositorio con PEG más bisacodilo con un mini enema de PEG más benzocaína. Son similares, pero se recomienda supositorio de PEG porque técnicamente es más fácil para un cuidador poner un supositorio que hacer un mini enema. Entonces, en esta parte, el mensaje es que nos podemos llevar es PEG más bisacodilo en supositorio, es la primera medida, y recordar que esto lo que nos hace es prevenir la incontinencia fecal, que es lo que al final afecta directamente la calidad de vida de los pacientes. En esta revisión sistemática se evaluó 28 estudios para mirar cuál era el mejor manejo con respecto a medicamentos en el manejo de intestino neurogénico. Lo que les comenté, hay gran discrepancia en la formulación de medicamentos, por lo cual no hay una evidencia fuerte para apoyar uno u otro. Sí se demostró que el supositorio con bisacodilo de 10 miligramos es más eficaz para la evacuación refleja en pacientes con daño o intestino reflejo con motoneurona superior. Con respecto a la irrigación transanal, entonces, digamos, hasta este momento sería un manejo básico en los pacientes. Debemos evaluar la calidad y la respuesta del tratamiento, y si no tenemos respuesta en mejoría, sobre todo en calidad de vida y control de la incontinencia fecal, debemos escalar el tratamiento a la irrigación transanal. Entonces, diferentes estudios apoyan que la irrigación transanal se supera al manejo estándar cuando hay estreñimiento, supera el manejo estándar cuando hay incontinencia fecal, y lo que les comento está recomendada si el manejo estándar hasta lo que vimos hasta ese momento fracasa. Entonces, lo que hacemos con la irrigación transanal es una limpieza colónica retrógrada, se hace con agua a temperatura corporal, 36 grados centígrados. De acuerdo al nivel, a los mililitros que se introduzcan, pues con 250 vamos a vaciar el recto, y si introducimos 700 mililitros se vacía todo el colon descendente. Esto nos va a generar no solo el lavado pues mecánico que genera, sino que nos va a estimular peristalsis colónica, y esto nos va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que previene incontinencia fecal y controla el tiempo en el que se realiza la defecación. Con respecto a predicción de mejor resultado con irrigación transanal, hay un estudio que demuestra que tiene mejores resultados en hombres cuando hay estreñimiento con incontinencia fecal concomitante, y cuando se ha demostrado que el tiempo de tránsito colónico está prolongado. Estos son predictores de un buen resultado, sin decir que en otros pacientes no se pueda usar. En esta revisión sistemática se evaluó la irrigación transanal en pacientes no solo con incontinencia fecal de origen de lesión medular, sino con otros orígenes, y se demostró que mejora la función intestinal, mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora la incontinencia fecal y mejora el estreñimiento. Sin embargo,
sí hay una limitante en que solo 3 estudios fueron ensayos clínicos aleatorizados, por lo cual la evidencia es limitada y adicionalmente hubo una alta tasa de interrupción, no de efectos adversos, sino que, digamos, técnicamente sí genera un cuidado mayor en los pacientes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si lo llegamos a usar en pacientes que tengan un cuidador o una alta, digamos, una alta red de apoyo para que no se suspenda, porque sí está demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes, pero hay que tener esas precauciones. Con respecto a nuevos tratamientos, entonces se ha estudiado biofeedback, hay estimulación del nervio sacro, la raíz sacra anterior sobre todo, estimulación eléctrica epidural o no invasiva de la médula espinal y la neuromodulación. Entonces, con respecto a esto, esta revisión sistemática eh, tuvo 11 estudios, 3 ensayos clínicos aleatorizados y 8 estudios de antes y después con la intervención. Se les hizo estimulación eléctrica transcutánea, se evaluó, perdón, estimulación eléctrica transcutánea, se evaluó estimulación eléctrica intestinal transrectal y se evaluó estimulación eléctrica del nervio sacro. La intervención fue segura, no se presentaron efectos adversos y sí mejoró, digamos, los parámetros de tratamiento con respecto a incontinencia fecal y calidad de vida. Eh, por ejemplo, la estimulación de la raíz sacra anterior se confirma que reduce el estreñimiento grave y mejora la incontinencia fecal en los pacientes. La electroestimulación de músculos de la pared abdominal mejora la incontinencia fecal y el estreñimiento en pacientes que tienen tetraplegia. Entonces, podemos llevarnos estas conclusiones, pero de todas formas, los estudios, como miramos, solo fueron 3 ensayos clínicos aleatorizados, por lo cual hay un riesgo moderado de sesgos, y si miramos el N, solo fueron en total 298 pacientes los evaluados. Entonces, a pesar de que tenemos estas técnicas, sigue faltando evidencia más contundente para apoyar estas nuevas terapias. También existe este estudio sobre neuromodulación este no solo fue para intestinos, sino también para vejiga neurogénica y para restauración sexual. Se evaluaron 46 estudios, fueron 7 ensayos clínicos aleatorizados, 36 estudios observacionales y 3 reportes de casos. Esta revisión fue sistemática, no se hizo metaanálisis, se incluyeron estudios observacionales, pues lo cual nos va a afectar la heterogeneidad de los resultados, pero sí se demostró que puede mejorar la función intestinal. ¿En qué? En tiempo de tránsito colónico y en la presión anorrectal, o sea, la presión a la que se lleva el recto, lo cual nos evita incontinencia fecal. De igual forma, tuvo impacto positivo en la incontinencia vesical y en la restauración del funcionamiento sexual. Lo que les decía, hubo alta variabilidad de los estudios, por lo cual esta revisión tiene alto riesgo de sesgos, pero digamos, nos podemos llevar estas técnicas para mejorar la calidad de estudios en estas intervenciones. Como última medida está el manejo quirúrgico, entonces este está indicado cuando no hay respuesta a todas las medidas que ya vimos, y lo que está descrito es colostomía, se puede hacer ileostomía, y hay una técnica que puede ser antes de las otras, que es el enema de Malone o Mace, que lo que hacen es a través del apéndice crear digamos, un estoma, y por ese se hace lavado rectal anterogrado para evacuación. Entonces, este podría ser una medida. Cuando el apéndice no está disponible, se describe que se puede, digamos, hacer a través de la asa intestinal y tiene buenos resultados, pero pues digamos ya son técnicas quirúrgicas que se pueden emplear. Traje 2 algoritmos de manejo. Entonces, este algoritmo de manejo, como lo vimos, tenemos el manejo estándar, que incluye el manejo de dieta, suplementos de fibra, líquidos, laxantes orales, digitación, estimulación o evacuación digital, laxantes rectales, mini-enema o supositorios. Si el manejo con esto no responde, nos vamos a irrigación transanal, teniendo en cuenta que debe tener una red de apoyo familiar para evitar la suspensión. Y si esto no funciona, nos podemos ir a manejo quirúrgico.
En este algoritmo dejan las opciones experimentales o los nuevos tratamientos aparte porque no están disponibles en todos los lugares, pero hay evidencia de que se pueden usar, entonces si nosotros tenemos disponibilidad y lo podemos hacer, podemos optar por este tipo de tratamientos. Por eso traje este otro algoritmo donde incluyen, entonces, por ejemplo, después de la irrigación trasanal, nos podemos ir a estimulación del nervio sacro. Lo que les dije, la técnica de Malone puede ser previa a un estoma quirúrgico, una colostomía, una ileostomía, y también se puede estimular las raíces anteriores. Entonces, estos dos algoritmos están disponibles, pero de acuerdo a lo que tengamos en ese momento. Con respecto al seguimiento, está esta escala Mentor, que incluye, digamos, la escala más conocida, que es el puntaje NBD, que es una, digamos, es una escala de 10 preguntas que pues nos mide el grado de incontinencia, la afectación de calidad de vida, la frecuencia de deposiciones, y eso nos da un puntaje, que acá en este semáforo lo vemos. NBD nos da un puntaje de 0 a 9, que es leve, de 10 a 13 moderado y de 14 o más nos va a considerar severo. ¿Qué pasa con la escala NBD? Que solo ha estado estudiada para severidad. Entonces, en este estudio lo que quisieron hacer es que aparte de la severidad, tengamos una herramienta para determinar si debemos o no hacer un cambio en el tratamiento, si la respuesta al tratamiento es correcta, para de esta forma tener, digamos, una medida clínica para tomar decisiones en consultorio. Entonces, aquí nace esta escala que adicional al puntaje NBD le preguntamos sobre la percepción del paciente con respecto a la satisfacción de su función intestinal. El paciente simplemente debe responder cómo se siente, si está bien, cómo está, si se siente aceptable, pobre, digamos, moderado o muy afectado con respecto a su calidad de vida. Y con eso ubicamos al paciente en este semáforo. Entonces, de acuerdo al NBD y la percepción del paciente, lo clasificamos en este semáforo y ahí podemos mirar en qué grado estamos y si debemos tomar medidas. Entonces, el estudio que dice, si estamos en rojo, sí o sí tenemos que hacer un cambio terapéutico. Si estamos en amarillo, debemos hablar con el paciente para determinar si hacemos cambios ahorita, modificamos algunas cosas y en 3 meses se debe determinar si hay mejoría o no para determinar el cambio, pero eso se decide con el paciente y si nos da en verde, pues podemos seguir acá. Sin embargo, hay unos síntomas de atención especial que si se presentan, sí o sí debemos hacer un cambio en el tratamiento. Entonces, si tenemos dolor intenso en abdomen o recto, sangrado rectal, hospitalización por problemas intestinales, pérdida de independencia funcional, o sea, digamos una afectación en la funcionalidad del paciente que nos va a deteriorar el cuidado, o disreflexia autonómica, si hay alguna de estas se presenta, debemos sí o sí, por ejemplo, si estamos en verde, nos vamos a amarillo y tenemos que hacer un cambio en el tratamiento, y si estamos en amarillo, nos vamos a rojo y debemos hacer un cambio en el tratamiento. Entonces, esta escala está validada en el español y la podemos usar sin ningún problema en pacientes no solo con lesión medular, sino en cualquier tipo de pacientes que tengan intestino neurogénico. Eso con respecto al intestino neurogénico. Ahora con respecto a vejiga neurogénica. ¿Qué ves? Bueno, si alcanzamos. Entonces, con respecto a la epidemiología de la vejiga neurogénica, la lesión medular es la causa más común de disfunción neurogénica del tracto urinario. La prevalencia más o menos es similar a la de intestino neurogénico, con 291.000 casos en Estados Unidos. La incidencia anual es de 17.700 casos cada año en Estados Unidos, y la causa, como lo vimos, el 84% son debidas a lesión medular. Recordar algunas partes de la fisiología de la vejiga. Entonces, la velocidad de llenado es de 20 a 100 mililitros por hora. La presión de los uretral es superior a la presión vesical. La presión vesical es baja. Para el llenado es de 0 a 20 centímetros de agua. La capacidad vesical es de hasta 500 mililitros. Y la continencia y la conciencia de orinar se da por el llenado vesical. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a determinar el tratamiento en los pacientes. El vaciamiento normal depende de una relajación voluntaria del esfínter externo, una relajación involuntaria del esfínter interno, la contracción del músculo detrusor
y la ausencia de, pues, que no haya obstrucción al flujo en hombres o en mujeres. Digamos, para un vaciamiento normal necesitamos que estas cuatro cosas estén funcionando normal. Para el vaciamiento, el, la señal se genera por un sistema parasimpático a través también del nervio pélvico que produce la contracción del músculo detrusor. Con respecto a la fisiopatología, es similar a la de intestino neurogénico, entonces aquí también vamos a tener dos diferentes tipos de lesiones. Acá está la suprapontina que no nos corresponde, pero sí tenemos una lesión suprasacral o infrasacral. Aquí también tenemos el cono medular, el nervio pélvico que rama de S2, S3 y S4, y es la que nos va a generar el estímulo. Entonces, al igual que en el intestino, a pesar de que las raíces son S2, S3 y S4. Cuando la lesión está por debajo de L2, se considera que afecta el cono medular y vamos a tener una vejiga arrefléxica, que es igual que el intestino arrefléxico. Entonces, una vejiga que no tiene contracción, el esfínter no funciona. Entonces, en estos pacientes lo que se va a generar pues, es una incontinencia urinaria constante por rebosamiento de la vejiga. Mientras que en la lesión de L2 hacia arriba vamos a tener como un síndrome de motoneurona superior con una vejiga espástica, sobre todo en el esfínter y en el músculo detrusor. Entonces el detrusor va a ser hipertónico, lo cual nos va a generar contracciones involuntarias que en el llenado por ejemplo, nos impide un llenado adecuado en la vejiga, nos va a presentar incontinencia por contracciones involuntarias, pero el esfínter, al estar hipertónico, también nos va a dificultar, digamos, el inicio de la micción. Entonces, son dos temas diferentes y el enfoque, al igual que en el intestino, va a ser diferente. Entonces, como lo vimos, podemos tener dos escenarios. Los primeros tres se relacionan sobre todo a lesiones de L2 hacia arriba. Entonces, vamos a tener hiperactividad vesical o del detrusor que ocasiona un vaciado vesical reflejo, hiperactividad del esfínter y dificultad en el vaciamiento completo de la vejiga, y puede haber una disinergia entre el esfínter y el detrusor. Entonces, el esfínter contraído, el detrusor, perdón, espástico, el detrusor se contrae involuntariamente y esto lo que nos va a generar es aumento de presiones retrógradas y esto nos va a complicar con hidronefrosis y falla renal. Entonces, y nos genera reflujo. Entonces, estas tres básicamente son de la vejiga neurogénica de monotoneurona superior. Y la otra es la flacidez vesical. Lo que nos va a tener es retención urinaria crónica porque la vejiga se distiende sin tener contracción. Nos va a tener incontinencia por rebosamiento y siempre cuando hay vaciamiento, pues el vaciamiento va a ser incompleto. Eso nos va a predisponer a infecciones de tracto urinario, formación de cálculos y complicaciones de la función renal. Entonces, teniendo en cuenta esa fisiopatología, vamos a tener diferentes tipos de manejo. Entonces, el objetivo del manejo va a ser tener un método de vaciamiento vesical funcional y control de la continencia urinaria. Debemos impactar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Por lo que les digo, hay infección urinaria, enfermedad renal crónica, hidronefrosis y evitar complicaciones a largo plazo que ya las nombré. Entonces, dentro de la historia clínica, digamos que a diferencia del intestino neurogénico, en la vejiga neurogénica podemos cuantificar un poco con mayor exactitud el diario miccional. Entonces se puede registrar los líquidos ingeridos, se puede cuantificar la diuresis, se debe cuantificar los episodios de incontinencia en el día y lo que vimos, lo más importante, si el paciente percibe o no la plenitud vesical, porque eso nos va a ayudar a mejorar la continencia. Aquí puse síntomas de infección de tracto urinario. Hay que tener en cuenta que muchos de esos pacientes nos van a llegar con uroanálisis, con urocultivo, pacientes que tienen sondas permanentes. Entonces, debemos ser muy cautelosos al dar tratamiento en infección de tracto urinario cuando no hay síntomas, porque más o menos una sonda vesical se pone a los 8 días, está colonizada el 100%. Entonces, un urocultivo positivo o un parcial de orina alterado en pacientes con sonda urinaria no es igual a infección urinaria, no se debe tratar a menos que existan síntomas de infección.
¿Listo? Con respecto a puntos claves en el examen físico, hay que mirar si hay debilidad del piso pélvico, eso nos determina pues la contractilidad del esfínter o la ayuda por otros medios de la continencia urinaria, prolapsos genitales en mujeres, el tamaño de próstata en hombres, porque eso nos va a determinar la funcionalidad, como lo vimos en la función para orinar, el tono anal, la sensación perianal, el reflejo, la presencia de reflejo bulbocavernoso y la funcionalidad del paciente para autocateterismo. Entonces, todo esto nos va a determinar el manejo en los pacientes. Con respecto a estudios adicionales, como lo vimos, hay que tener en cuenta función renal, urocultivo, uroanálisis, solo si hay síntomas de infección urinaria, que en los pacientes pues no vamos a tener disuria ni urgencia, sino que básicamente vamos a tratar infecciones urinarias altas de fiebre y otros síntomas sistémicos. Ecografía renal se debe realizar a los 3 meses de la lesión para descartar hidronefrosis y la urodinamia nos va a dar datos importantes sobre el funcionamiento vesical, sobre todo cuando hay del volumen residual que queda posterior a la micción, porque eso nos va a aumentar el riesgo de infección y a largo plazo de mortalidad, y el reflujo vésico uretral, que nos va a aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, la primera opción de tratamiento es el cateterismo urinario intermitente. Entonces, digamos, en la lesión medular aguda, el paciente generalmente va a tener atenciones, digamos, quirúrgicas, va a estar hospitalizado en UCI generalmente. Bueno, en ese momento se puede optar por un catéter permanente por el tipo de atención, pero apenas se pueda, el paciente se debe pasar a un cateterismo urinario intermitente. Ha demostrado que mejora la tasa de infecciones urinarias, mejora la enfermedad renal crónica, adicionalmente mantiene, digamos, la fisiología de la vejiga, ya que mantenemos un llenado y un vaciamiento, digamos, constante. Entonces, este es el medio más fisiológico para conservar la orina, la evacuación de la orina. Se ha estudiado si de la técnica debe ser aséptica versus limpia, ¿listo? Ya que, digamos, técnicamente sí se debe educar muy bien al paciente, si lo va a hacer él o al cuidador, y en realidad no se ha demostrado que haya diferencia en cuanto a incidencia de infección urinaria. Eh, por ejemplo, sí ha demostrado que disminuye la infección urinaria usar catéteres hidrofílicos, entonces en las revisiones sí está, digamos, determinado que lo que se debe usar son catéteres hidrofílicos y no tanto si la técnica es aséptica o es limpia. Entonces podemos usar técnica aséptica o limpia, no hay, digamos, mayor evidencia que una sea mejor que la otra. Lo que sí debemos usar siempre son catéteres hidrofílicos. Se debe educar al paciente en la realización o al cuidador y debemos garantizar que la evacuación sea idealmente con la vejiga llena, o sea, 500 mililitros. Idealmente siempre se debe hacer para mantener ese mecanismo reflejo. Entonces, acá está más o menos la indicación de cómo debería ser de acuerdo al volumen evacuado en ese momento. Entonces, por ejemplo, si evacuamos 500 cc, se debe hacer la evacuación cada 4 horas. Si evacuamos 400 cada 6 horas, si evacuamos 300 cada 8 horas, si se evacúa 200 cada 12 horas, y si es entre 100 y 200, pues se puede extender hasta 24 horas, porque lo que les digo, lo ideal es que mantengamos la presión en la vejiga. ¿Cuándo debemos optar por un cateterismo permanente? Entonces, si tenemos úlceras o escaras glúteas, sacras o trocantéricas que han sido de difícil manejo, que están sobreinfectadas, pues sí se debe evitar, digamos, la humedad en la zona perianal y en ese momento, mientras se cura o se logra el cierre de esas úlceras, pues optamos por un catéter permanente. Si hay limitaciones físicas importantes o aspectos sociofamiliares que impidan un cateterismo intermitente, debemos optar por el cateterismo permanente. Este cambio cada 4 semanas, que digamos está como estandarizado, que siempre debemos cambiar el catéter cada 4 semanas, pues no es tan real, no disminuye el riesgo de infección urinaria, sí disminuye el riesgo de litiasis vesical, entonces en pacientes que ya han presentado cálculos podríamos optar por el recambio frecuente de la sonda urinaria,
porque sí afectan el tamaño de la vejiga y afecta en la fuga de orina. Entonces, debemos tener en cuenta esto para cambiar el catéter. Sin embargo, pues vemos que la conducta sí es siempre cada mes cambiar el catéter urinario. Eso lo podemos obviar o no estar tan indicado. Cuando hay reflejo, o sea, cuando tenemos reflejo de micción, o sea, en motoneurona superior, podemos usar ese reflejo para la micción. Entonces, se ideó sobre todo en hombres, hay un catéter tipo condón, que básicamente es un catéter que se pone en el pene y tiene el reservorio, y como tenemos el reflejo de micción, podemos estimular por diferentes maniobras, por ejemplo, por estimulación suprapúbica o por maniobra de Valsalva, la micción. Sin embargo, debemos tener un estudio de urodinamia que nos confirme que la presión de la vejiga es normal, ya que, como vemos, necesitamos sí o sí que el esfínter esté relajado. Entonces, tenemos que tener una presión en la vejiga normal, que no haya reflujo vésico ureteral, perdón, y que no haya un vaciado incompleto o que no deje residuo, digamos, el volumen residual sea elevado, porque esto nos va a aumentar el riesgo de complicaciones. Con respecto al tratamiento farmacológico, los anticolinérgicos más el cateterismo intermitente son la primera línea de tratamiento. Eh, pues los anticolinérgicos inhiben los receptores muscarínicos del detrusor, lo que hace que lo relaje, evita la incontinencia urinaria, las contracciones involuntarias y aumenta la capacidad vesical. Entonces, anticolinérgicos más cateterismo intermitente es la primera línea de tratamiento. Los beta-3 agonistas se pueden usar conjuntamente con los anticolinérgicos si la respuesta es adecuada, pero la mayor indicación es cuando hay falla, sobre todo por efectos adversos de los anticolinérgicos, pues podemos pasar, se me fue el nombre, pero es como eso, de 25 a 50 miligramos podemos pasar, sobre todo cuando hay efectos pues, de anticolinérgicos. Y los alfa-adrenérgicos lo podemos usar, la tamsulosina, cuando hay, digamos, hipertonía del esfínter. Sobre todo si tenemos documentado por urodinamia que la obstrucción es por esfínter, entonces podemos usar bloqueadores alfa-adrenérgicos. En tratamiento farmacológico intravesical, la toxina botulínica, en las revisiones tiene muchísimos estudios, está, digamos, supremamente estudiada y es un tratamiento adecuado cuando tenemos hiperactividad del detrusor, o sea, cuando tenemos una motoneurona superior, una vejiga espástica. Eh, la indicación en los documentos que leí son cuando el tratamiento es refractario a la primera línea, podemos optar por toxina botulínica en esos pacientes que tienen hiperactividad del detrusor, que tienen contracciones involuntarias en el llenado vesical, todo esto por estudios de urodinamia. La toxina la pone el urólogo, la capacidad vesical aumenta en 134 mililitros, es guiada por cistoscopia, se debe poner, acá está el protocolo, son más o menos de 200 a 300 unidades en 20 a 30 puntos de la vejiga. Se debe tener estudio de urodinamia previo y pues se ha demostrado que mejora la función vesical, la capacidad y mejora, digamos, la calidad de vida en estos pacientes con vejiga neurogénica espástica. Con respecto a otros tratamientos, este estudio, este metaanálisis, miró la capacidad de la estimulación eléctrica transcutánea para el manejo de la disfunción de la vejiga neurogénica. Fueron 6 ensayos clínicos con un N de 353 pacientes y aumentó, la conclusión del metaanálisis fue que aumenta significativamente la capacidad de la vejiga, perdón, hay menor volumen residual en estudios de urodinamia, hay menor incontinencia, esto por encuestas a pacientes, y hay una mejoría en el flujo urinario también por urodinamia. Entonces, el TENS puede ser usado en este tipo de pacientes porque tiene evidencia de que mejora la función vesical en estándares de urodinamia.
Otras recomendaciones que se revisaron fue la estimulación de la raíz sacral anterior, mejora la función vesical y es eficaz para el manejo de la vejiga neurogénica. También se puede estimular nervio sacroposterior, toracolumbar, el pudendo, el dorsal del pene o el dorsal del clítoris. Pueden ser eficaces para el manejo. Y la estimulación epidural de la médula espinal dorsal y la estimulación eléctrica en extremidades inferiores se demostró que no son eficaces para el manejo de la vejiga neurogénica. El manejo quirúrgico, que básicamente es una enterocistoplastia, solo está recomendado cuando hay falla al manejo estándar y a manejos, digamos, alternativos. El seguimiento, también tenemos un cuestionario que nos ayuda y que está validado al español, que es el cuestionario de repercusión de la incontinencia, que básicamente son estas preguntas: ¿con qué frecuencia pierde orina? Que se califica en una escala de 0 a 5. La percepción de la cantidad de orina que pierde, esta es subjetiva por el paciente. La afectación en la calidad de vida, que va de 1 a 10, también subjetiva por el paciente. Y en qué momentos pierde orina. Entonces son preguntas, por ejemplo, al subir escaleras, cuando hace fuerza, pierde orina. Todas esas preguntas se clasifican de 0 a 7. Entonces la puntuación nos da de leve 1 a 7 puntos, moderado 8 a 15 puntos y severo 16 o más puntos. También en moderado y severo se deben evaluar medidas adicionales para mejorar el tratamiento, al igual que en la escala de intestino neurogénico. Y listo. ¿Preguntas? No, así como para condensar como la información grande, o sea, tiene que mirar la rehabilitación. Primero, tener determinar cuál es el nivel de la lesión, porque de acuerdo a lo que tú mencionabas, se pueden afectar tres cosas grandes, que es la vía simpática, parasimpática y la somática. Teniendo en cuenta esas tres vías, pues va enfocada la rehabilitación, ¿sí? Porque a algunos pacientes, por ejemplo, en el caso de toxina botulínica, no les va a servir si el compromiso tiene, por ejemplo, una vejiga reflexiva o flácida. Claramente no le va a servir. Porque ahí depende de las fases, si queremos impactar una fase de llenado o una fase de vaciamiento. Y también, de acuerdo a eso, pues van las diferentes medidas de rehabilitación, que va pues lo farmacológico. Y para añadir, digamos, tú mencionaste lo del cateterismo y para el caso de la vejiga neurogénica, pero también en el componente mecánico y de rehabilitación grande, así que es lo que más se usa, pues las medidas mecánicas musculares, que va más enfocado como hacia lo somático, pero pues es lo que más se está usando en la rehabilitación en cuanto a piso pélvico. Pero sí tener en cuenta los diferentes daños, conocer cuáles son los receptores que se están afectando, porque pues el manejo farmacológico va a ser de acuerdo a eso, lo que tú mencionabas. Y pues ya, pero muchas gracias. Ahí se me olvidó que lo habla Mauro. Si hay estudios, por ejemplo, que si uno estimula la movilidad funcional del paciente, indirectamente va a mejorar la calidad de vida con respecto a intestino y vejiga neurogénica. Y ahí el estudio que les comentaba en pacientes con tetraplegia, que se los pone a caminar con un, ¿cómo se llama? Exoesqueleto, les mejora la calidad de vida con respecto a intestino neurogénico. La mayoría de los estudios están enfocados en esa calidad de vida. Impacto de calidad de vida del paciente más que en resultados que puedan ser medibles funcionalmente. Entonces la mayoría de estudios van enfocados en esa calidad de vida. Gracias. Listo, muchas gracias. Sí, claro.